Muy buena tarde, traders. Les saludamos con mucho gusto una vez más. Esperamos que estén muy bien, que les esté yendo muy bien en esta nueva semana de trading. Estamos aquí este lunes 13 de enero, reunidos para hablar un poco sobre las implicaciones que tiene operar en los mercados durante momentos que tenemos mucha volatilidad, sobre todo en esta ocasión hablando de volatilidad generada por noticias que se presentan alrededor del mundo. El caso de estudio del día de hoy va a ser las tensiones que ha tenido Estados Unidos con Irán durante este último mes. Que de hecho comenzamos el año así, fue la madrugada del 2 de enero cuando se presentó esta situación entre Estados Unidos e Irán, el primer bombardeo con drones por parte de Estados Unidos que terminó en la muerte del general Soleimani, y pues claro, ya después eso desembocó en repercusiones, ya sea ataques con misiles, amenazas, ya saben, tweets de Donald Trump, lo habitual que tenemos en los mercados todas las semanas, pero encima añadiendo, digamos, esta amenaza que hay de armas entre los dos países. Entonces estamos aquí para ver cuáles han sido las implicaciones y sobre todo hablar en un aspecto más general de cuáles son las precauciones o cuáles son las estrategias también que podemos tomar para cuando nos encontremos en este tipo de ambientes para proteger tanto nuestro capital, así como en algunas ocasiones también poder sacar ganancias de los movimientos que se presenten, ya sean muy erráticos o muy lentos en el mercado. Pero ya estaremos explorando eso en unos minutos. Así que estamos aquí viendo la gráfica de oro en gráfica de una hora y estamos viendo desde el final del año pasado. Podemos ver que al inicio de nuestra gráfica tenemos el 30 de diciembre y al final de nuestra gráfica obviamente estamos viendo el movimiento actual. Si observamos donde estamos marcando, tenemos por fin la apertura de los mercados después del descanso de Año Nuevo. Ya saben, cuando hay festividades muy importantes, los bancos cierran, las bolsas cierran y por lo tanto los mercados de Forex también están cerrados. Una vez terminado este descanso tenemos la apertura del mercado y con ello la primera subida del oro durante este año 2020, que ha sido un muy buen año para el oro, ya que ha subido llegó hasta los $1,600. Ahora ha bajado, pero bueno, de eso ya estaremos hablando en unos segundos. Tenemos la primera subida y aquí pasó algo muy interesante. Sucede que la muerte o el ataque con misiles de Estados Unidos pasó durante el domingo, en la mañana o en la madrugada de hecho, por lo que los mercados no tuvieron manera de responder en ese momento. Es decir, si los mercados estaban cerrados, nosotros no tenemos información de qué fue lo que pasó, ya que las gráficas, las velas, no se comienzan a desarrollar hasta las 4 de la tarde, hora de México. Entonces tenemos esa situación especial y podemos ver que aquí, si ponen mucha atención en la parte de abajo, donde les vamos a estar marcando, es donde nos muestra la hora y el día. Estamos viendo que pasaba el 3 de enero, que era viernes, cerró el mercado obviamente, y una vez que abre, saltamos obviamente al 5 de enero, que va a ser domingo, a las 5 de la tarde, y tenemos la gran subida del oro. Obviamente esto fue causado por la noticia, no es que esa subida fuera, por así llamarlo, orgánica o natural, pero si nos damos la oportunidad de medirlo, podemos ver que fue una subida de 386 pips. Esto es demasiado. Vean que durante toda la semana que estuvo haciendo trading el oro, desde la apertura de Año Nuevo, subió 350 pips. Recuerden que estamos en gráfica de una hora, así que si nos acercamos un poco más, veremos que en una sola hora subió lo que subió toda la semana pasada e incluso 20 pips extra. Así que así es como nos damos cuenta que este es un movimiento que no era natural, no era orgánico. E incluso podemos ver que si medimos después la vela, más del 50% de la vela es pabilo. Es decir, esto solamente nos denota que volatilidad. Obviamente ya después sí cerró, al final fue un cierre después de la hora entera, con una ganancia de 160 pips, que obviamente no es nada despreciable, sobre todo si nos damos como referencia a las velas que se presentaban antes, que estaban subiendo 45 pips, había algunas velas un poco más pequeñas de 17 pips, y esta vela obviamente que viene a hacer todo el contraste, que es de 370 pips, es una cosa bárbara. Entonces, si nosotros ya nos alejamos un poco más, teniendo esta perspectiva de cuál fue el impacto de estas noticias, entonces ya podemos comenzar a ver por qué es que tenemos que hacer observaciones especiales cuando estamos hablando de momentos de alta volatilidad. Porque si nosotros estamos acostumbrados a operar con un stop loss de 40 pips, pues entonces para movimientos que se presentan de 300 pips, obviamente hablando donde si nuestro stop loss lo consideramos con tal vez el movimiento que hace el mercado durante 1 o 2 horas,
Si después estamos hablando de que se presentan velas de 300, 400 pips, entonces este tipo de estrategias de cómo poner nuestros take profits o nuestros stop loss quedan totalmente invalidadas. Claro que también aquí hay que hablar un poco más, y a esto es a lo que nos queremos adentrar un poco, que cuando hay extrema volatilidad en los mercados, la gente tanto pierde mucho dinero, como se queda fuera de los mercados, como las grandes compañías o sostienen sus operaciones o simplemente no operan. Esto simplemente en qué se traduce o en qué se vierte. Significa que hay muy poca liquidez en los mercados. ¿Esto en qué nos afecta a nosotros? Cuando nosotros hacemos nuestras operaciones desde nuestra terminal, lo que estamos haciendo es contactando al broker para que el broker contacte al banco y le diga: por favor, pon esta orden para que determinado trader tenga la compra de oro, ¿ok? Pero esa compra tiene que ser llenada por el banco o tiene que ser llenada por un fondo de inversiones. Es decir, siempre tiene que haber un intercambio entre dos partes. Y si nosotros, a pesar de que estamos en nuestra terminal dándole compra, 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 o cierra la operación que ya tenía, si del otro lado no hay quien llene nuestra operación o quien nos dé lo que nosotros estamos pidiendo, entonces simplemente no se va a efectuar nuestra operación. Ok, digamos que estamos a la compra y en este caso nos vemos muy beneficiados por la subida tan repentina del oro. ¿Qué sucede? Si nosotros tratamos de cerrar con nuestra ganancia, entonces se nos hará imposible. Nos dirá: mercado cerrado, mercado cerrado, mercado cerrado, o no hay liquidez en los mercados. Es decir, aunque nosotros veamos en nuestra terminal que tenemos esa ganancia, no la podremos sacar porque no hay quien complete nuestra operación. ¿Ok? Caso contrario, el peor de todos: si nosotros estábamos, digamos, en venta aquí, pasará lo peor posible, que es que como no hay nadie quien pueda solventar nuestra operación, en caso de que tengamos una venta abierta, obviamente si sube repentinamente estamos en pérdida. Pero como no se puede solventar nuestra operación de stop loss, es decir, no se puede cerrar nuestra venta, lo que pasará es que se saltará el stop loss. Seguiremos acumulando pérdida tras pérdida tras pérdida hasta que se cierre la operación, pero para este momento ya habremos perdido, ahora sí que, una parte muy muy importante de nuestra cuenta o simplemente toda la cuenta. Siguiendo con el ejemplo que estábamos mencionando de tener una venta en oro, hablando del peor caso posible, tenemos una venta en oro y tenemos el stop loss en menos 40 pips, porque ese es un stop loss regular. De hecho es el tamaño de stop loss que nosotros usualmente utilizamos en nuestras señales. Entonces tenemos un stop loss de menos 40 pips, ¿de acuerdo? Y tenemos que el mercado, vamos a recrear un movimiento ficticio. El mercado viene hacia acá, comienza a bajar un poco y comienza a subir. Ahora, les recordamos, este movimiento que se presentó de los mercados fue causado por una noticia que pasó antes de que abriera el mercado. Por lo que nosotros, digamos, el mercado cerró aquí, este es el viernes, cierra aquí el mercado. Digamos que ese día terminamos la semana de trading con una pérdida de 5 pips. Nada grave, puede ser recuperado, además de que nosotros, como sabemos, los stop loss están para proteger nuestras operaciones y se ponen porque consideramos que los pueden tocar en cualquier momento. Ok, todo normal hasta este punto. Pero se presenta la noticia de los misiles durante el fin de semana. ¿Cuál es la respuesta de los mercados el lunes? Resulta que se dispara. En este caso vimos que se disparó casi 400 pips. Entonces tenemos aquí una ganancia de los mercados de 400 pips. ¿Ok? Ahora recuerden lo que les estaba comentando, de que no hay solvencia en los mercados para nosotros completar nuestras órdenes. Órdenes no solamente es abrir la operación, es cerrarla. Y cerrarla por stop loss es una orden, por lo que no se puede solventar en ese momento. Entonces nosotros seguiremos acumulando la pérdida hasta llegar a un punto donde nuestra cuenta o cierre ya por el stop loss, que por fin haya podido, digamos, forzar el stop loss a que cierre, pero ya estaríamos en un punto muy alzado, es decir, donde ya cerraríamos con, digamos, los menos 400 pips, hablando del peor caso posible. O simplemente nuestra cuenta ya habrá sido cerrada por margin call, que ya saben que es cuando nuestro margen cae por debajo del 30%. En cualquiera de estos casos es una tragedia lo que acaba de pasarle a nuestra cuenta, sobre todo porque no teníamos control sobre ello. Nuestro stop loss en este caso no nos podía proteger por tanta volatilidad que había.
Sigamos con el ejemplo. Si nosotros usamos una gestión de riesgo saludable, es decir, arriesgar alrededor del 2% por operación, y hablando en este caso específico, teniendo que 40 pips sería nuestro 2%, es decir, si nosotros estamos siguiendo esta regla, entonces 2% sería nuestro stop loss de 40 pips. Pero estamos hablando de que por esta poca solvencia o por esta poca liquidez de los mercados, nuestra operación se nos termina cerrando con menos 400 pips. Estaremos hablando de que si habíamos seguido una buena gestión de riesgo, en vez de haber perdido lo planeado, que era 2%, habríamos perdido un 20%. Simplemente por factor de cuántas veces se multiplicó nuestro stop loss. Aquí es donde comenzamos a ver el problema de operar en mercados con altísima volatilidad. Claro, si nos toca la ganancia, aunque no podamos cerrarla con toda la ganancia, pues estaremos felices de haber tenido una ganancia grande, claro. Pero si nos toca la pérdida, nos vemos en esta posición tan incómoda de ni siquiera poder cerrar nuestras operaciones por stop loss. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando estamos en momentos como este. De acuerdo. Volviendo a nuestra gráfica real, veamos que aquí, solamente para seguir resumiendo, ya después el mercado se siguió desarrollando relativamente normal, ya logró formar algunas estructuras bajistas, alcistas, todo normal. ¿Qué sucede? Ahora es un ataque a una base aérea estadounidense en Irak, obviamente por parte de Irán. Otra vez, tenemos una subida extrema, las mismas condiciones de las que habíamos hablado aplican, es decir, poca solvencia, poca liquidez, stop loss no sirven, take profits no sirven, esto es un calvario. Aquí en este caso subió 380 pips, casi lo mismo que había subido anteriormente, y bueno, ya explicamos cuál es la situación, qué es lo que sucede cuando tenemos tanta volatilidad. Y ya después el mercado logra hacer su estructura bajista. Obviamente después de haber sido forzado a la alza tan fuertemente por estas noticias, tenía que hacer el esfuerzo el mercado de volver a un estado de relajación, por así llamarlo, a un estado donde se sintiera cómodo el precio. Y por lo tanto tenemos esta caída que, si podemos ver, tiene buena estructura. Es decir, esta caída fue natural, no fue una subida repentina como lo fue con las noticias. ¿Qué sucede? Ahora, otro caso muy interesante. Que tenemos otro ataque con misiles por parte de Irán, justamente en esta zona que estamos marcando aquí. Pero no tenemos ninguna respuesta por parte del mercado. No hay subida, no hay bajada. Es decir, sí se mueve el mercado, pero no hay nada repentino, no hay un movimiento de 300 pips. ¿Qué sucede? Pues a esto es a lo que nos queremos referir. Que los mercados muchas veces, así como las personas les gusta decir, son impredecibles. No sabemos exactamente cómo van a responder. A veces cuando nos presentamos con fundamentales muy importantes, como por ejemplo las decisiones de tasas de interés, igual puede ser que la tasa de interés sea buena para la economía, pero repentinamente o por unos cuantos minutos u horas el precio del dólar cae. ¿Por qué? Porque los mercados dependen no solamente de las noticias, sino de también la respuesta de los traders que tengan ante estas noticias. Ya sería meternos en otro debate, hablar si los traders están bien informados, mal informados, toman buenas decisiones o malas decisiones, pero simplemente estamos en un mercado donde no es algo totalmente objetivo. También tenemos el elemento humano, que es que los traders individuales empujan el precio hacia ciertos sentidos. Entonces vean que aquí tenemos una noticia muy importante. Cuando menos yo habría esperado ver un movimiento de la mitad del tamaño que tuvimos en estos movimientos anteriores, pero no hubo ninguna respuesta especial del mercado. Y por aquí ha habido otros cuantos, tanto amenazas como también me parece que hubo otro ataque a una base estadounidense, pero podemos ver que no hay ningún movimiento tan grande como el que tuvimos el 3 de enero o como el que tuvimos en esta parte donde fue el ataque a la base estadounidense. Como referencia les dejaré en la descripción de este video estos 3 artículos que hablan de las 3 situaciones que estamos hablando en este video: del primer ataque, del ataque en la base de Estados Unidos y después del avión derribado. Les dejaremos estos 3 artículos en la descripción del video, los pueden ir a revisar en el momento que ustedes gusten. Solamente para contrastar un poco, tenemos aquí nuestra gráfica de petróleo y pues obviamente las repercusiones en el petróleo también son grandes, si no es que incluso un poco más grandes. Podemos ver que en cuestión de porcentaje el oro subió un máximo de 3%, pero el petróleo hemos tenido movimientos de 5%, tenemos esta caída aquí de
casi 10% me parece. No, de hecho 11%. Obviamente por la región en la que se está dando este conflicto, que es en el Medio Oriente, tenemos implicaciones mucho más fuertes para el valor del petróleo, que obviamente una gran parte del petróleo viene del Medio Oriente. Solamente para contrastar, y si ustedes quieren revisar esta gráfica, entonces les recomiendo que lo hagan. Sobre todo porque es información muy interesante que pueden ver en los mercados. Así que, ahora sí, hablando de estrategias para operar en estos momentos de altísima volatilidad. ¿Qué es nuestra recomendación número 1? Irónicamente, no hagan nada. Traten de estar fuera de estas volatilidades. Es decir, si ya te tocó estar en medio de una volatilidad, pues bueno, ya estás ahí, ya ni modo. Obviamente no podemos saber cuándo va a nacer un ataque, mucho menos si es el primero. En este momento, obviamente ya estamos avisados desde el 3 de enero, ya estamos avisados de que hay tensiones entre Estados Unidos e Irán, pero antes de eso, pues estábamos viviendo la vida normalmente, no sabíamos que iba a suceder esto. Si te encontraste en el entresijo de tener una operación en oro o en petróleo cuando sucedió este primer ataque, obviamente no hay nada que hacer, hay que esperar a que los mercados te den liquidez para poder cerrar tu operación. Pero si tú estás viendo que estos mercados se mueven de esta manera tan errática, lo que te podemos recomendar es no los toques, no hagas nada. Porque vean, si tú hubieras comprado, si no hubieras estado enterado de que esto era una situación de una noticia o de un ataque con misiles, esto hubiera parecido una vela alcista y hubieras creído que iba a ser un movimiento alcista que hubiera durado meses, tal vez, por la magnitud de la vela. Pero no, imaginen que hubieran comprado aquí, muy ilusionados de que iba a seguir subiendo. Pues entonces hubiéramos tenido una pérdida extrema de casi 200 pips, porque obviamente durante todo este tiempo que bajó la gráfica seguimos sin tener solvencia en los mercados. Así que recomendación número 1, no toquen los mercados durante tiempos de alta volatilidad. Sobre todo si tienes la oportunidad de observarlo cuando está pasando, no te metas, ¿de acuerdo? Pero si lo que nosotros queremos es planear un poco a futuro, les podemos recomendar esta estrategia. Les recuerdo muy bien. La estrategia número 1 es no hacer nada, pero en caso de que queramos hacer algo, entonces les recomendamos lo siguiente. Tomemos el escenario más probable. Veamos qué es lo que ha estado sucediendo cuando sucede una de estas noticias. Sucedió un ataque de Estados Unidos a Irán. Ese es un lado de ataque. De Estados Unidos a Irán. ¿Qué pasa? El oro sube. Ok. Sucedió un ataque, pero en este caso, al revés, por así decirlo. De Irán a Estados Unidos. ¿Qué pasó? El oro sube. ¿Por qué sube el oro? El oro es un activo de refugio. Así se le llama a los activos o a los valores que los inversionistas utilizan como refugio o como manera de cuidar a su dinero. Es decir, el oro, no importa si, digamos un caso muy extremo, no importa si el gobierno de Estados Unidos deja de existir, el oro va a seguir teniendo valor en nuestra sociedad. Por eso es un activo de refugio. Si el gobierno de Estados Unidos deja de existir, entonces el dólar deja de tener valor internacional. Pero el oro, por la manera en la que está construida nuestra sociedad, no va a dejar de tener valor. Eso es la definición de un activo refugio. Por eso, ante cualquier inestabilidad de los mercados, el oro va a ganar valor. Al menos ante la mayoría de ellos, no es una regla general. Pero a esto es a lo que vamos. ¿De qué se trata el trading? El trading se trata de probabilidades y el trading se trata de tomar la mejor probabilidad posible. Así que si hablamos de que cuando hay inestabilidad el oro gana valor y nosotros podemos planear un poco a futuro, entonces creo que ya pueden estar viendo a qué es a lo que voy, que es que podemos hacer una operación chiquita, obviamente en compra. No les estoy diciendo que vayan y compren ahorita. Obviamente esto analicen ustedes y tómenlo bajo su propio riesgo en cualquier momento, bajo su propio riesgo todo. Pero podríamos planear a futuro cuando veamos el mercado un poco abajo, como en este caso por ejemplo, que lo tenemos un poco abajo y de hecho me parece que estamos en otra resistencia. Otro día podemos hacer el análisis técnico de oro, pero si el mercado está un poco abajo y podemos tomar un riesgo pequeño haciendo una compra, pero si nos presentamos con una situación de volatilidad o con una situación de inestabilidad y sabemos que el oro es un activo refugio y que es casi una subida asegurada, entonces podemos así tomar una operación que vaya lento, que sea un lotaje muy pequeño, pero que si se presenta uno de estos movimientos, entonces podemos sacar nuestra ganancia rápidamente. Esa es nuestra recomendación número 2.
Número 1, no hagas nada. Número 2, si vas a hacer algo, tómatelo con calma, hazlo con lotajes muy pequeños y analiza muy bien la situación. En este caso, analizar bien la situación es darnos cuenta de que el oro es un activo refugio y por eso está ganando valor. ¿De acuerdo? Así que esperamos que este video te haya servido mucho. Sobre todo lo que queremos dar es dos cosas: perspectiva sobre la situación que se está presentando entre Irán y Estados Unidos, pero también les queríamos hablar un poco de cómo funcionan los activos refugio y cómo aprovechar los activos refugios para entonces hacer nosotros operaciones a mediano, largo plazo durante situaciones de alta volatilidad. Sin más, esperamos que les haya servido mucho, esperamos que les haya gustado. Les recordamos que en la descripción les dejamos tanto nuestros links a nuestras páginas, redes sociales, nuestro canal de Telegram gratuito, que es ahí donde nosotros publicamos la mayor parte de todo nuestro contenido, y también les dejamos las noticias a las que hicimos referencia en este video. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para seguir recibiendo nuestro contenido. Estaremos procurando durante este año publicar mucho más. El siguiente análisis lo haremos sobre la gráfica de oro, lo haremos análisis técnico. En esta ocasión obviamente hablamos un poco más fundamental. Este video esperaremos tenerlo ya listo para el día miércoles. Sin más, les deseamos un muy buen día, una excelente semana de trading y muchas ganancias. Nos vemos en el siguiente.